Esta es la presentación de la primera etapa de la unidad de aprendizaje de temas selectos de química. En esta etapa vamos a ver los derivados de los hidrocarburos y sus funciones que lo identifican. Los derivados de los hidrocarburos son compuestos orgánicos que en su estructura contienen, además de átomos de carbono e hidrógeno, otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo o un halógeno. Hay que distinguir lo que es un grupo funcional. Un grupo funcional es la parte más reactiva de la molécula y es el que identifica a cada clase o familia de compuestos. El grupo funcional es responsable además de la mayoría de las propiedades físicas y químicas que caracterizan a cada familia. Los derivados de los hidrocarburos son halogenuros, también llamados halogenuros de alquilo, los alcoholes, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, éteres y aminas. En esta tabla podemos ver los diferentes tipos de compuesto, su fórmula general y el grupo funcional. Empezamos con los halogenuros o halogenuros de alquilo, cuya fórmula general es esta que vemos aquí, una R y una X. La R representa una cadena de hidrocarburos que pierde un hidrógeno, es decir, más que perderlo, lo cambia por un elemento, en este caso la X representa a un halógeno, que es el grupo funcional. Ahorita vamos a ver cuáles son los halógenos, que ya debemos de conocer, grupo 7 de la tabla periódica. Después tenemos los alcoholes. El grupo funcional de los alcoholes es el radical hidroxilo, que es este oxígeno con hidrógeno juntos, y la R, que es un radical que representa una cadena de hidrocarburos. Luego tenemos los aldehídos. Los aldehídos tienen el grupo carbonilo. También el grupo carbonilo lo tienen las cetonas. Como vemos, los dos tienen el grupo carbonilo, pero la diferencia es que en los aldehídos, el grupo funcional, es decir, el carbonilo, se encuentra en un carbono primario, es decir, en un carbono que se encuentra en un extremo de la cadena. Por eso tiene unida una cadena de hidrocarburos y un hidrógeno porque está al final y el doble enlace con oxígeno, mientras que las cetonas vemos que el doble enlace con oxígeno está en un carbono secundario, es decir, en un carbono que está en medio de la cadena. Aquí, además del grupo carbonilo, vamos a ver que hay una cadena de hidrocarburos a la hora de escribir la fórmula hacia la izquierda y una cadena de hidrocarburos hacia la derecha. Después tenemos los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen el grupo carboxilo, que es una combinación de grupo carbonilo con grupo hidroxilo. Entonces, estos son los ácidos carboxílicos. Después tenemos otro grupo que son los éteres. Los éteres tienen un oxígeno, un átomo de oxígeno uniendo a dos cadenas de hidrocarburos. O podríamos decir que está en medio de una cadena de hidrocarburos, pero en realidad el oxígeno está uniendo a dos cadenas de hidrocarburos. El grupo es el grupo éter. Y por último tenemos las aminas, que vemos que tenemos un átomo de nitrógeno en medio de la cadena. El grupo amino es esto, el grupo funcional. Esto es el grupo amino. El nitrógeno tiene 3 enlaces, así como el carbono tiene 4 enlaces. El nitrógeno tiene 3 y cuando no está unido, en este caso la cadena, bueno, los otros dos son hidrógenos. Y vamos a ver cómo se pueden sustituir cada uno de esos hidrógenos por diferentes cadenas de hidrocarburos.
Aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos, el ácido acetil salicílico, por ejemplo, donde podemos encontrar diferentes grupos funcionales. Aquí, por ejemplo, bueno, en estos casos, en este tipo de fórmulas, de escritura de fórmulas, cada ángulo representa un carbono. Entonces aquí tengo un carbono que tiene un doble enlace con oxígeno y aquí tiene el grupo OH. Es decir, aquí, esto que estoy señalando, es el grupo carboxilo, por eso es un ácido carboxílico. Y vemos diferentes enlaces. Aquí es un doble enlace, este es un grupo carbonilo, este es un grupo éter. Aquí también, en la vainillina, vamos a encontrar aquí que tenemos, este es un grupo hidroxilo. Aquí tengo un oxígeno, aquí tengo una cadena de carbonos, aunque sea en forma cíclica. Aquí tengo un CH, por lo tanto este es un éter. Aquí tengo un carbono con un doble enlace con oxígeno, que esto lo hace un grupo carbonilo en un extremo, porque aquí tiene hidrógeno. Entonces esto formaría, pues bueno, es un grupo carbonilo en un carbono primario. Aquí tenemos más ejemplos. Una amina, un ácido carboxílico, grupo hidroxilo, característica de los alcoholes, grupo carbonilo, vamos a ver aquí qué tenemos, grupo carbonilo, grupo hidroxilo, grupo éter, hidroxilo. Hay que saber identificar los grupos funcionales. Vamos a empezar con el primer grupo, que son los derivados halogenados o también llamados halogenuros de alquilo. Son compuestos orgánicos en los cuales uno o más hidrógenos de un hidrocarburo han sido reemplazados por uno o más halógenos. El halógeno puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Esos son los átomos que son los halógenos. Bueno, el grupo funcional se representa con una X, es cualquiera de los halógenos que mencionamos, flúor, cloro, bromo o yodo, y su fórmula general se representa así, R enlace X, que la R, dijimos, es una cadena de hidrocarburos, la que sea. Nomenclatura de halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo se nombran siguiendo las reglas para nombrar cualquier otro hidrocarburo saturado o insaturado. Y los halógenos, flúor, cloro, bromo o yodo, se consideran como otra ramificación más. Es decir, no le vamos a dar cierta importancia como otros grupos, donde decimos, bueno, donde está cerca el grupo funcional, vamos a iniciar a contar la cadena o no sé, o inicia la cadena aquí. No, es una ramificación más el grupo funcional. Aquí tenemos un ejemplo, el clorobenceno, un halógeno unido a un aromático. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una fórmula desarrollada donde pusimos todos los átomos de hidrógeno en su lugar, pero vemos que también están algunos sustituidos por bromo, flúor y cloro. Entonces, ¿cuáles son las reglas para nombrar los hidrocarburos, los alcanos, por ejemplo? Se encuentra la cadena más larga, en este caso, bueno, es esta de 4 carbonos. Se numera empezando del extremo donde esté más cerca una ramificación. En este caso es este carbono, por eso es 1, 2, 3 y 4. Se nombran las ramificaciones en orden alfabético. Entonces primero va el bromo, luego va el cloro y luego el flúor. Y al último se nombra el alcano que corresponda según el número de carbonos, que en este caso, al ser 4, pues es un butano. El nombre quedó
1 bromo, 3 cloro, 2 fluoro o flúor butano. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una ramificación diferente a un halógeno. Aquí tenemos un metil. Entonces es lo mismo, numeramos la cadena empezando del extremo donde esté más cerca la primera ramificación, en este caso es el metil. Se nombran en orden alfabético y quedaría 2-metil, 4-yodo, hexano. Otro ejemplo. Tenemos, esta es la cadena principal, tiene 6 carbonos, se numera empezando del extremo donde está más cerca una ramificación. En este caso tendríamos en los dos extremos pues a la misma distancia, ¿no? En el carbono 2. Sin embargo, cuando se da este caso, vemos que de qué mitad hay más ramificaciones y en este caso, la mitad que quedaría aquí tiene más ramificaciones, tendría 2 y aquí solamente 1. Por lo tanto, numeramos empezando del extremo que está a nuestra derecha. Y el nombre va a ser como tengo 2 ramificaciones metil, entonces le decimos dimetil, que están en el 2 y en el 3, y el bromo está en el 5. Pero empezamos por orden alfabético y por lo tanto mencionamos primero al bromo, por lo tanto queda 5 bromo, 2, 3 dimetil y hexano. 5 bromo, 2, 3 dimetil, hexano. Como ven, la nomenclatura para los halogenuros de alquilo es exactamente igual a la de los alcanos. Vamos a ver ahora las propiedades físicas de los halogenuros. En las propiedades físicas vemos básicamente puntos de fusión y ebullición y solubilidad en agua. En este caso, puntos de ebullición. Los puntos de ebullición de los halogenuros de alquilo aumentan a medida que el tamaño de la molécula se incrementa. Aquí vemos dos ejemplos. Tengo en cloropropano, tengo 3 carbonos más un átomo de cloro y aquí tengo 1, 2, 3, 4 carbonos con un átomo de cloro. Por lo tanto, el segundo, es mayor y por lo tanto tendrá mayor punto de ebullición que el primero. También aumenta a medida que aumenta el peso de la molécula en general. En este caso, el cloro, si vemos la tabla periódica, vamos a ver que el cloro está 2 periodos más arriba que el yodo. Por lo tanto, el yodo es más pesado. Aunque las dos moléculas tienen 3 átomos de carbono cada una, entonces es más pesado el yodo, por lo tanto tendrá mayor punto de ebullición que el cloropropano. Bien, ahora vamos a ver los alcoholes. Un compuesto orgánico en el que un grupo hidroxilo reemplaza a un átomo de hidrógeno se llama alcohol. Su fórmula general es R, que es la cadena de hidrocarburos, y OH, que es el radical hidroxilo. Entonces, el grupo funcional es el hidroxilo. El nombre de los alcoholes está basado en el nombre de los alcanos, al igual que los halogenuros de alquilo. Para nombrar un alcohol, las reglas de la IUPAC nos dicen que cambiemos la terminación ano del alcano por ol. En la nomenclatura común o trivial decimos la palabra alcohol, la raíz del nombre del alcano correspondiente y la terminación ílico. Vamos a ver ejemplos en esta tabla. Aquí tengo un alcohol derivado del metano. ¿Sí? El metano es el alcano más pequeño que tiene solamente un carbono. Entonces, tenemos un carbono. La nomenclatura de la IUPAC, la sistemática, nos diría que se llama metanol. Cambiamos la terminación ano por ol, metanol. Y
La nomenclatura común o trivial diría la palabra alcohol, la raíz del nombre del alcano y la terminación ílico. Entonces, alcohol metílico. Este es el etano, 2 carbonos, por lo tanto es etanol o alcohol etílico. Derivados del propano tenemos el 1-propanol o alcohol propílico. ¿Por qué 1? Al ver que del propano en adelante podemos tener el grupo funcional en diferentes carbonos, podría estar en uno del extremo o podría estar en uno del medio, entonces tenemos que mencionar en qué carbono está unido el grupo funcional. Entonces el 1-propanol es alcohol propílico, pero si lo tenemos en el 2 sería el 2-propanol y sería un alcohol isopropílico. Aquí tenemos uno más complejo que no tiene nomenclatura común o trivial. Nada más tiene la nomenclatura que nos dicta la UPAC. En este caso, numeramos, también encontramos la cadena principal, que es la más larga, que de un solo trazo pueda contar más carbonos. Encontramos cuáles radicales tenemos. Aquí tenemos un metil, aquí tenemos un etil y tenemos el grupo funcional, el hidroxilo. Pero ahora vamos a numerar empezando del extremo donde esté más cerca el grupo funcional. Por lo tanto, vamos a numerar empezando de este carbono. Entonces nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un, hexano. Entonces tengo metil y etil. Primero menciono el etil porque en orden alfabético va primero el etil. Entonces sería 4 etil, 2 metil, 2 hexanol. Los alcoholes se clasifican como primarios, secundarios o terciarios. Un alcohol primario es aquel que tiene el grupo funcional unido a un carbono primario. Un carbono primario es aquel que está en los extremos de la cadena. Un alcohol secundario es aquel cuyo grupo funcional está unido a un carbono secundario. Y un carbono secundario está siempre en medio de la cadena, pero solamente tiene unidos 2 carbonos a él. Si tiene 2 carbonos unidos a este carbono, entonces es un carbono secundario. Y el alcohol es secundario. Un alcohol terciario es aquel cuyo grupo funcional está unido a un carbono terciario. Un carbono terciario es el que tiene 3 carbonos unidos a él, como este ejemplo que vemos. Entonces tenemos alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Propiedades físicas de los alcoholes. Los puntos de ebullición y la densidad se incrementan a medida que aumenta la masa molar y disminuye con las ramificaciones. De tal forma que a mayor masa molar, mayores puntos de ebullición y densidad. A mayor número de ramificaciones, menores puntos de ebullición y densidad. Vamos a ver aquí ejemplos. Tengo un alcohol que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos en la cadena y el grupo funcional. Aquí también tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y el grupo funcional. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y el grupo funcional. Pero vemos que el primero no tiene ramificaciones. De hecho, el grupo funcional está unido a un carbono primario, es decir, forma parte de la misma cadena, podríamos decir. Entonces, aquí no tiene ramificaciones. En el segundo vemos que el grupo funcional, está un poquito más corto en cuanto a longitud, ya que está unido a un carbono secundario. Sin embargo, vemos que el tercero tiene más ramificaciones, está más corto la molécula, no está tan extendida. Por lo tanto, recordemos, a mayor masa molar, mayores puntos de ebullición. En estos ejemplos, todos tienen la misma masa molar, ¿sí? Pero también dice, a mayor número de ramificaciones, menores puntos de ebullición y densidad.
Por lo tanto, este que tiene más ramificaciones va a tener menor punto de fusión y de ebullición. Y el primero que tiene menos ramificaciones o no tiene ramificaciones va a tener mayor punto de fusión. Reacciones de los alcoholes. Los alcoholes pueden sufrir oxidación. Se oxidan para formar compuestos con el grupo carbonilo, es decir, forman aldehídos o cetonas, depende del tipo de alcohol. Los alcoholes primarios se oxidan hasta formar aldehídos. Los alcoholes secundarios se oxidan para formar cetonas, mientras que los alcoholes terciarios no se oxidan. Vamos a ver un ejemplo de una oxidación de un alcohol primario. Tenemos este alcohol primario. Nos representan aquí una R, que es una cadena, puede ser del tamaño que sea, pero sí nos marcan que es un alcohol primario, porque el grupo funcional está en un carbono del extremo. Reacciona con oxígeno en presencia de un agente oxidante y se va a formar un aldehído. Aquí se forma el grupo carbonilo más una molécula de agua. En el caso de un alcohol secundario, vemos que es un alcohol secundario ya que el grupo funcional está unido a un alcohol, a un carbono secundario. Entonces, reacciona con oxígeno en presencia de un agente oxidante y forma una cetona más la molécula de agua. Vamos a ver ahora el siguiente grupo funcional, que son los éteres. Un éter es un compuesto orgánico que contiene un átomo de oxígeno enlazado a dos átomos de carbono. Aquí tenemos su fórmula general, un radical, el átomo de oxígeno o grupo éter y otro radical. Cuando un éter contiene dos grupos alquilo idénticos, dos cadenas de hidrocarburos idénticas enlazados a un átomo de oxígeno, se clasifican como simétricos. Y cuando un compuesto con dos grupos alquilos diferentes enlazados a un átomo de oxígeno, entonces tenemos un éter asimétrico. Aquí vemos este simétrico, tengo CH3 de un lado, CH3 del otro lado, metil y metil. Este es un éter asimétrico, ya que veo aquí que tengo un grupo etil y aquí tengo un metil. Aquí tengo dos carbonos de un lado y un carbono solo del otro lado. Simétrico, asimétrico. Para nombrar los éteres simétricos, primero nombramos el grupo alquilo y agregamos la palabra éter. Es decir, por ejemplo, aquí es metil, entonces metiléter. También es correcto decir dimetiléter. Y en este caso es etil y etil, por lo tanto puedo llamarlo etiléter, pero es correcto también decirle dietiléter. En los éteres asimétricos nombramos en orden alfabético los grupos alquilo unidos al átomo de oxígeno y agregamos la palabra éter. Etil, metil, éter. Etil, metil, éter. Orden alfabético. Este se llama ciclopentil, este se llama etil. En orden alfabético va primero el ciclopentil, ciclopentil, etil, éter. Alcoholes y éteres son isómeros funcionales. Isómeros son compuestos diferentes, tienen la misma fórmula molecular, pero son diferentes compuestos. Es decir, tienen el mismo peso atómico, pero son diferentes compuestos. En este caso son incluso de grupos diferentes. Por eso se llaman se llaman isómeros funcionales. Aquí vemos ejemplos. Esto es un alcohol
y este es un éter y su fórmula molecular sería la misma, C2H6O. C2H6O. Tienen 2 carbonos, 6 hidrógenos y un átomo de oxígeno. 2 carbonos, 6 hidrógenos y un átomo de oxígeno. Pero, como está la estructura de estas moléculas, el primero es un alcohol y este segundo es un éter. Ahora veamos las propiedades físicas. Puntos de ebullición son menores que los alcoholes con igual masa molar. Puntos de ebullición. Bien, ahora vamos a ver los aldehídos y las cetonas. Un aldehído es un compuesto orgánico que contiene un grupo carbonilo unido a un átomo de carbono localizado en el extremo de una cadena. Su fórmula general es esta. Vemos el grupo carbonilo con un hidrógeno y la cadena. La acetona es un compuesto orgánico en el que el carbono del grupo carbonilo se encuentra enlazado a otros 2 átomos de carbono. Su fórmula general es el carbono con las 2 cadenas y el oxígeno, el doble enlace con oxígeno formando el grupo carbonilo. Nomenclatura para aldehídos y cetonas. Los aldehídos se nombran cambiando la terminación del alcano correspondiente, es decir, con el alcano con el mismo número de carbonos, y la cambiamos por el sufijo al. Por ejemplo, el metano, que es el que tiene un solo carbono, si tiene el grupo carbonilo le vamos a llamar metanal. Y al etano, etanal. Esa es la nomenclatura sistemática o de la IUPAC. Pero los nombres comunes de los aldehídos, que es lo que más se acostumbra para nombrar los aldehídos, sería, por ejemplo, este que es metanal, su nombre es formaldehído. Este es un nombre común o trivial. Se ha conocido así desde hace muchísimos años, desde que se descubrió, desde que se conoce, entonces así se sigue llamando. Y el etanal se llama acetaldehído. En cuanto a las cetonas, se nombran cambiando la terminación del alcano correspondiente por el sufijo ona y anteponiéndole el número que indica la posición en la cadena. Aquí es importante, en el caso de la más pequeña de las cetonas, no es necesario decir 2-propanona porque a fuerzas tiene que estar en el carbono 2. Entonces, esta sí nada más le llamamos propanona, es decir, el propano con la terminación ona. Pero en el caso de este, que es una pentanona, tendría yo que decir dónde está el carbonilo. Y en este caso, pues está en el carbono 2. Por eso se llama 2-pentanona. Si el grupo carbonilo estuviera aquí, sería 3-pentanona. Si lo pusiéramos acá de este lado, otra vez sería 2-pentanona porque empezaríamos a contar desde aquí. En cuanto a los nombres comunes de las cetonas, lo mismo, se conocen muchas veces más por sus nombres comunes o triviales. La propanona es la que nosotros conocemos como acetona, que una de las utilidades muy común en forma diluida, sirve como para quitar, por ejemplo, el esmalte de las uñas, se utiliza mucho. Después tenemos la butanona, que se le conoce también como etilmetilcetona, es decir, una forma muy común es decir los 2 cadenas que están a los lados del grupo carbonilo, dimetilcetona o etilmetilcetona. Para aldehídos y cetonas es aceptado todo este tipo de nomenclaturas y los siguientes compuestos que vamos a ver también. Propiedades físicas de aldehídos y cetonas. Los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas son menores que los de los alcoholes con igual número de carbonos y su densidad es menor que la del agua. En cuanto a la solubilidad del agua, los compuestos con 4 carbonos como máximo son completamente solubles y los que tienen más de 7 son insolubles.
Ahora vamos a ver los ácidos carboxílicos. Un ácido carboxílico es un compuesto orgánico que contiene un grupo carboxilo. Recordemos, el grupo carboxilo es en un carbono, está unido, siempre es un carbono primario unido, que está en un extremo de la cadena, tiene un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo. Es el grupo carboxilo. En la nomenclatura sistemática, IUPAC, los ácidos carboxílicos se nombran anteponiendo la palabra ácido y cambiando la terminación del alcano por el sufijo oico. Entonces tenemos ácido metanoico, en este caso, donde se deriva, podríamos decir, del metano, el que tiene nada más un carbono, ácido etanoico, aquel que tiene 2 carbonos, y ácido propanoico, aquel que tiene 3. El átomo de carbono del grupo funcional es siempre el número 1 y las ramificaciones, igual que en todos los hidrocarburos, se mencionan en orden alfabético. Por ejemplo, aquí, este es el carbono 1, es decir, no lo considero como aparte de la cadena. Este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo aquí un metil y un cloro. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? 3 cloro, 5 metil. Bueno, perdón, primero la palabra ácido. Ácido 3 cloro, 5 metil hexanoico. Si hay 2 grupos carboxilo, la terminación oico cambia a dioico. Por ejemplo, este es el ácido pentanodioico. Pentano, 1, 2, 3, 4, 5, pero tengo 2 grupos carboxilo, por eso es pentanodioico. Los ácidos carboxílicos generalmente se nombran con la nomenclatura común, como se han conocido por mucho tiempo. Entonces, el ácido metanoico se conoce como ácido fórmico, el ácido etanoico como ácido acético, el ácido propanoico como ácido propiónico, el butanoico como ácido butírico, pentanoico como ácido valérico, hexanoico como ácido caproico, heptanoico como enéntico, octanoico como caprílico, el ácido nonanoico como ácido pelargónico y el ácido decanoico como ácido cáprico, y así hay muchos más. Todos por ahí en los textos que tienen van a ver una gran cantidad de nombres de ácidos carboxílicos y sus nombres comunes. También tenemos ácidos carboxílicos aromáticos como el ácido benzoico y el ácido 1,2-benzenedicarboxílico, que es el ácido ftálico. Los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son más altos que los alcoholes, aldehídos y cetonas con igual número de carbonos. En cuanto a la solubilidad, los ácidos con hasta 4 carbonos son completamente solubles en agua y ácidos con 7 o más carbonos son insolubles. Vamos a ver ahora el último grupo funcional que vamos a estudiar, que son las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos que contienen un átomo de nitrógeno enlazado a 1, 2 o 3 cadenas de carbonos. Su fórmula general es esta, el grupo amino. Las aminas se clasifican como primarias, secundarias o terciarias dependiendo si tienen 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno de la molécula de amonio, son reemplazados por un hidrocarburo. Aquí, por ejemplo, tenemos solamente una cadena sustituyendo un átomo de hidrógeno. Aquí tengo 2 cadenas y aquí tengo 3. Por lo tanto, amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Aquí lo vemos, aminas primarias, secundarias, terciarias. Obviamente puede ser cualquier cadena. Aquí tenemos el ejemplo pues más pequeño que podemos encontrar para que ocupe menos espacio.
¿Cómo nombramos las aminas? Se mencionan los grupos alquilo unidos al nitrógeno y al final el sufijo amina. Metilamina, etilmetilamina, recordemos que es en orden alfabético, y en este caso que tengo 3 metiles, metil, 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 entonces es trimetilamina. Al igual que todos los compuestos orgánicos, los puntos de ebullición de las aminas se incrementan con la masa molar y la solubilidad disminuye. A mayor masa molar, mayor punto de ebullición. A mayor masa molar, menor solubilidad. Y bueno, este ya es el fin de la presentación de la primera etapa de esta unidad de aprendizaje, que es temas selectos de química. Les recuerdo utilizar los foros para cualquier duda que tengan. Tienen todas las lecturas para que puedan contestar las evidencias. Gracias por su atención.